es evidente que todos, incluso dentro de nuestra propia candidatura, amamos esa historia del Barça que yo te acabo de contar, ¿no? Tú me has preguntado qué estabas haciendo con el Vistazo y yo me acordaba perfectamente, y como nosotros, como tú y como yo, miles y miles de barcelonistas. Porque fueron momentos mágicos, pero esos momentos no van a volver. Yo suelo decir, aquellos exactamente, quiero decir, no van a volver. Yo suelo decir que cuando estoy barcelonistamente deprimido me pongo el vídeo del 2-6, pero luego si miras la clasificación o si miras los resultados ya no sale el 2-6, aquello fue en 2009. Lo que queremos decir es que para ir hacia el futuro, para ir hacia adelante, no se puede mirar para atrás. Si tú quieres construir, si tú quieres construir algo, tienes que proyectar algo, tienes que llevar algo entre manos, un proyecto. Ahora mismo la posibilidad de, ¿cómo te diría?, de taparse como una manta, ¿no? Yo creo que la nostalgia es como una manta que nos tapa. Y en ese momento nos sentimos frío, pero luego tienes que andar, tienes que salir a la calle, tienes que trabajar, no vas a andar todo el día con la manta por encima, ¿no? Tienes que quitártela y salir adelante, ¿no? Entonces, nosotros que queremos la historia del Barça y que reconocemos los méritos de todos los que la han escrito y la han hecho posible, decimos que es mucho más emocionante venir a construir el futuro que quedarse agazapado en la certidumbre de la nostalgia. La nostalgia funciona porque sabemos que es algo que no nos va a fallar. Aquello está allí y ya no va a cambiarse, es historia que ya no va a cambiar. El futuro, en cambio, está por escribir. Pero precisamente por eso es mucho más emocionante. Y esta es nuestra invitación colectiva a todos los socios a sumarse a nosotros a hacer algo tan emocionante como construir un futuro del Barça que lo ponga realmente en el siglo XXI y que lo saque del pozo de donde está ahora mismo, deportivamente, económicamente e institucionalmente. Es decir, yo sé que vosotros habéis apoyado desde hace tiempo la implementación del voto electrónico, cosa que debería de haberse hecho. Entonces, ahora, teniendo en cuenta que eso sería también saltarse los estatutos, al igual que aplazar las elecciones, ¿no sería más conveniente, ya que se saltan los estatutos, poder implementar el voto electrónico por correo e incluso ofrecer más sedes dentro de la misma Cataluña, donde está esa mayor tasa social? Exacto. Parece de sentido común, ¿verdad, Antonio? Yo creo que sí. Es decir, el momento es excepcional. Bueno, pues pide soluciones excepcionales. Y déjame que te diga, que insista un poco en el mensaje anterior. Sí al futuro, ya lo dijo, el 11 de noviembre, hace ahora 2 meses y un día, Víctor Font firmó una carta y se la mandó al presidente de la Comisión Gestora, a Carles Tusquets, para pedirle, por favor, porque Tusquets había hecho unas declaraciones diciendo que lo harían todo lo posible porque fuese a votar el máximo número de socios posible, incluso que se planteaba poner el voto por correo. Y le dijimos, estupendo, aparte del voto por correo, como el momento es excepcional, ¿por qué no toma la decisión excepcional, naturalmente, previa consulta con la Generalitat, etcétera, de implementar el voto electrónico? Se lo dijimos hace 2 meses y un día. Es decir, nuestra preocupación porque el socio y la socia del Barça estén en el centro de la vida del club no es de ahora, no es coyuntural, no es por la pandemia y no es naturalmente por las elecciones, es de hace tiempo. Es ahora cuando se ve que esta capacidad, si me permites, visionaria de Víctor Font y de nuestra candidatura cobra más sentido que nunca. Porque, en fin, permítame que lo digo así, pero es que Víctor Font y sí al futuro, ya lo dijimos. Tenemos que meter al club en el siglo XXI y en un momento en el que compramos y vendemos, cobramos y pagamos a través de nuestro teléfono móvil, ¿cómo no va a ser posible que una comunidad de 110.000 votantes aproximadamente, es el censo electoral del Barça, no pueda caber en un programa informático que permita a los socios, ahora durante las precandidaturas, dar su apoyo a uno de los candidatos, dar su firma electrónicamente y el día 24 el voto electrónicamente? Pero ¿sabes por qué pasa esto? Porque esto es el hecho concreto. ¿Pero este hecho concreto de qué viene? Bueno, pues viene de que el Barça en 2021 sigue con modelos de gobernanza muy anticuados. O sea, yo me he dado cuenta, sobre todo ahora que he estado en una candidatura, lo he visto cada día, ¿no? Porque venían socios ahí, socias a firmar, ¿no? ¿Y qué es lo que yo veía? Pues que había que hacer la fotocopia del documento nacional de identidad, que había que grapar o poner un clip
a la fotocopia con la papeleta, que la papeleta venía con un papel de calca, en un momento en el que tenemos teléfonos móviles y podemos hacerlo todo desde un punto de vista electrónico. Incluso hay algo simbólico, Antonio, que estoy seguro que compartirás conmigo. En las papeletas ponía, no sé qué, el socio, el soci, estaba en catalán, al soci, y ahí tenías que poner tu nombre. No decía el soci barra la socia, el socio barra la socia, no, decía solo en masculino. Ayer, cuando fuimos a entregar las papeletas, le pregunté a alguien del club cómo es posible que en el siglo XXI, en 2021, las papeletas no pusiese el socio barra la socia. Y me dijo, es que en los estatutos del club la figura de la socia no existe, solo existe el socio. O sea, cuando tú me preguntas por qué pasan estas cosas o qué pienso yo de estas cosas, lo que pasa es que el Barça es nuestra vida y es el club que más queremos y ha hecho grandes cosas, pero se nos está a veces quedando entre los dedos, se nos está quedando viejecito como el Camp Nou y como el Palau Blaugrana. Y eso hay que reformarlo. Y eso es lo que queremos hacer nosotros. Queremos entrar a darle la vuelta y a modernizar el modelo de gobernanza del club. A eso le llamamos nosotros poner al socio y a la socia en el centro de la vida del club. Es muy sencillo. En el caso de Xavi, de hecho, no hubo ningún desmarque. Lo que hubo fue una carta que él publica regularmente, creo que trimestralmente, como un embajador del Mundial de Qatar 2022, diciendo que Qatar es un país que está a punto de coger un Mundial de fútbol y que le da apoyo a esa organización, etcétera. Y que su apoyo a Qatar 2022 continuaría hasta el año del Mundial. Yo creo que si alguien lee esto, entiende perfectamente que está hablando del Mundial, que no está hablando para nada del Barça. A las pruebas me remito. Bartomeu, el presidente Bartomeu, hace ahora un año, en enero del año pasado, fue a ver a Xavi o unos emisarios de Bartomeu para que fichase como entrenador del Barça. ¿Cómo era ello posible? Bueno, porque Xavi tiene una cláusula que dice que si el Barça le viene a buscar, pues tiene derecho a tomar una decisión. El caso de Jordi sí que él hizo un comunicado después de nuestra rueda de prensa, pero en ese comunicado, si alguien lo leía, decía, tengo un contrato que está en vigor con un equipo chino y me quiero mantener al margen de cualquier proceso electoral. Pero en ningún momento dijo, estos señores hablan de mí y no me conocen o esto no es verdad. No, sencillamente hay que entender que son profesionales con contratos en vigor, que están sujetos a una disciplina, incluso una cierta presión mediática en los países donde trabajan y que alguien les debe preguntar, bueno, ¿te vas a ir inmediatamente? Ahora, la respuesta es, no me voy a ir hasta que no haya el resultado de las elecciones y sabemos quién va a ganar. Pero como te puedes imaginar, ni Víctor, ni yo, ni ningún miembro del proyecto y de la candidatura hubiésemos hablado de estos dos nombres si no estuviésemos seguros que nos podíamos dirigir en estos términos a los socios y las socias del Barça. El Camp Nou ha tenido cada vez más presencia de turistas y cada vez menos presencia de socios. Y eso, que por un lado indica el tirón internacional del Barça, por el otro lado lo que le quita es algo de alma al tipo de presencia en el estadio y de animación, ¿no? Pero es que además si dijeses, bueno, pero es que con eso consigues que el estadio siempre esté lleno al 100%, ¿no? Resulta que en estos últimos años, y en estos últimos años hemos tenido a pleno rendimiento el mejor jugador de la historia y además está hecho en casa, es Leo Messi. La media de asistencia al Camp Nou ha sido de 77.000 espectadores, es decir, que han quedado por cubrir 21.000 asientos de media en cada partido. Bueno, eso no nos puede pasar. Hemos identificado, por tanto, y lo tenemos cuantificado y por eso lo podemos anunciar, un sistema en el que, más que decirle al socio, si no puedes venir, libera tu asiento, decir, no lo liberes, piensa en venir, porque cuantas más veces vengas, menos pagarás la próxima temporada. Y por descontado tendrás más posibilidades de entrar en sorteos, en finales, en desplazamientos, etcétera, etcétera. Es decir, si vienes siempre tú, titular del carné, o aquellas personas que tú designes de tu círculo de relaciones familiar o de amistad, porque como pasa en todas partes, a veces no puedes ir y dejas el carné. Si viene gente, si vienes tú o tu gente, a final de temporada tendrás descuentos que harán que el carnet te cueste mucho menos. Eso es algo que
que se puede hacer, que lo hemos cuantificado, es decir, que sabemos qué es lo que le podría costar al club, pero que entendemos que paga mucho la pena en todos los sentidos. En primer lugar, yo creo que a Messi siempre le ha animado el barcelonismo. Es decir, si hay alguien que es barcelonista de piedra picada, ese es Leo Messi. Él lo dijo recientemente en una entrevista, está en Barcelona desde los 13 años, de momento ha sido jugador de un solo club y me imagino que quiere al Barça con locura. Luego, francamente, después de todo lo que nos ha dado, a mí me cuesta, entiendo que se haga y la gente está en su derecho, pero yo no voy a poner la lupa de si en noviembre y en diciembre y en enero ha sido mejor o peor. Hemos visto que durante algunos partidos disparos que a veces entraban, ahora no entraban, o que iban al palo, ahora iban directamente fuera. Ha estado no sé cuántas faltas seguidas sin marcar. El otro día, precisamente en Granada, creo que empezó a poner en medio ya todo eso, ya marcó de falta. Quiero decirte que yo creo que a Messi hay que exigirle como a todo el mundo, pero hay que tener en cuenta también quién es como futbolista y todo lo que le ha dado al Barça. Para mí verle sonreír, para mí verle asociarse con Pedri, por ejemplo, es una gozada y yo espero que eso dure por mucho tiempo. Porque es el mejor proyecto para el futuro del Barça, el proyecto más preparado que se presenta a estas elecciones. Porque, fíjate, el mismo nombre lo dice, sí al futuro, ¿no? Sí al futuro. Es decir, es un proyecto pensando en algo que debemos construir ya porque no podemos vivir más ni del pasado ni vivir este presente tan angustiante que estamos viviendo, ¿no? Si al futuro se ha preocupado de trabajar un proyecto deportivo, un proyecto económico, un proyecto institucional, lo que te decía del voto electrónico, ¿no? Lo bien que nos iría ahora, ¿no? Es decir, cuando si al futuro se presenta a las elecciones va con las manos llenas y dice, estas ideas con este equipo para estos proyectos, ¿no? Queremos transformar el Barça de arriba abajo. Queremos hacerlo entrar en el siglo XXI, que no te pase aquello de las papeletas que te decía antes, del papel de calca y los clips y el recorta y pega. Y como eso, muchas otras cosas, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer para seguir dignificando el nombre del Barça y además nos parece que sumarse a esta candidatura es algo emocionante porque el futuro está por construirse, pero para eso debemos mirar al frente y aceptar que, por definición, el futuro está lleno de incertidumbres, pero con barcelonismo, con pasión, con talento, con ganas y con trabajo, podemos hacerlo, porque 120 años de historia, 121 años de historia, no se pueden borrar de una manera tan fácil.